La época de, la época de composición de los salmos data entre estos siglos, el siglo X y siglo III antes de Cristo. Gran parte son posteriores al destierro y una vez restablecido el culto en el templo. Aquí nos trata de mostrar esa experiencia, lo que les decía, ¿no? Estaban restableciendo el culto al templo. Recordemos que también el pueblo de Israel había caído en esta situación de adorar a falsos ídolos, entonces estaban como regresando a volver a tener ese culto en el templo, mirar esa parte espiritual también que el pueblo de Israel tenía en Dios Yahvé, y que gran parte pues son posteriores al destierro. Expresión, después del destierro suceden muchas cosas. Acordémonos, el libro que describe todo esto del destierro es el libro del Éxodo. El autor, ¿quién creemos que puede ser el autor del libro de los Salmos? Pueden decirse muchos autores, ¿sí? Pero 73 libros, 73 son atribuidos a David. Pero las verificaciones históricas impiden atribuírsele 73. Pero las verificaciones históricas también impiden atribuírseles de verdad. ¿Qué quiere decir? Que no estamos diciendo que precisamente son 73, son 74. Recordemos, son aproximaciones históricas que se los está atribuyendo a este autor David. Ahí. ¿Sí? Y no obstante, puede existir un número de salmos auténticos de David, dado su papel importante en el origen de la lírica religiosa hebrea. Habían otros autores, como les decía, que pertenecen también, pero estos no nos describe precisamente, no hay un dato histórico que nos diga cuál es otro autor que ha escrito. La división del Salterium, ¿se acuerda? ¿Cómo se decía salmos en hebreo? ¿Se acuerda alguien? Tehillim, que significa himnos. ¿Y cómo se dice salmos en griego? Salterium. Y en esta Salterium, en esta división, voy a hacer una explicación breve que se debe tomar en cuenta porque recoge los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Pentateuco. La colección completa del Salterio se divide en 5 libros que se terminan respectivamente por la doxología. Se supone que esta quíntuple división de los salmos obedece a la tradicional división del Pentateuco, la Torá, en 5 libros. Es decir, que el libro de los Salmos recoge, ¿sí?, en su lírica, recoge estos 5 libros primeros de la Biblia, que es el Pentateuco, ¿sí? El Génesis, el Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Recoge estos 5 primeros libros, es decir, como que lo resume en los Salmos, pero no se puede decir resumir porque el libro de los Salmos es algo concreto como tal. Ahora vamos a ver cada uno de dónde hasta dónde, porque eran 150 salmos. El primer libro corresponde, ¿sí?, desde el 1 hasta el 40, 41. Se lo llama libro davídico porque todos los salmos de esta primera colección se atribuyen a David, excepto los salmos 1 y 24. En estos salmos predomina el nombre divino Yahvé. Esta parte es importantísima. Los primeros, el primer libro, ¿a quién se le atribuye? ¿O qué recoge? ¿Desde dónde hasta dónde recoge? Desde el 1, ¿sí?, hasta el capítulo 41, recoge
la experiencia de fe del libro del Génesis. Del libro del Génesis. En el libro, como libro 1, desde el capítulo 1 al capítulo 41, recoge la expresión de fe o la vivencia literaria, la vivencia teológica, ¿sí? Todas las características del libro del Génesis. Y se lo atribuye a David. En estos salmos predomina el nombre de Yahvé. Se considera como la sección primitiva del Salterio y sin duda muchos de los salmos son de la época davídica o salomónica. Comprendemos esta parte. Ahora vamos a pasar, ¿cuál sería el segundo libro de la Biblia? El segundo libro de la Biblia es, muy bien, el libro del Éxodo. En este segundo libro corresponde al libro del Éxodo desde los capítulos 42 al 72 corresponden esta experiencia de fe, esta experiencia de vida religiosa. También recordemos que la parte política era la parte religiosa del pueblo de Israel. En este segundo libro se atribuyen las dos colecciones a la de los hijos de Coré, 42, 49, y la de David, 51, 70. Al final del Salmo 72 se dice, se acaban las oraciones de David, hijo de Jesé, lo que implica que para el compilador eran desconocidas las siguientes colecciones del Salterio. ¿Sí? Recordemos en el libro del Éxodo ¿qué hubo? La salida, el destierro, ¿sí? El sufrimiento, un poco de la añoranza. Aquí recoge, en el libro de los Salmos, del 42 hasta el 72, recoge esas expresiones de forma lírica. Siguiente libro, número 3. ¿Cuál es el tercer libro de la Biblia? Levítico. Levítico. Muy bien. En el libro de los Levíticos, que corresponde de este libro del 73 al 89, los capítulos dentro de los Salmos, tiene una primera colección atribuida a Asaf, de 73 y hasta 88. A este mismo personaje se atribuye el Salmo 49 del libro anterior. Predomina en este tercer libro y en el segundo el nombre divino de Elohim. Elohim. Por eso ambos constituyen la gran colección de los salmos eloísticos. ¿Sí? ¿Ya? Recordemos cuáles son los puntos importantes de las tradiciones, la tradición bíblica, ¿no? La tradición sacerdotal, la tradición deuteronomista, la tradición, ¿sí? Eloísta. Estas tradiciones forman parte, están en la experiencia de fe del pueblo de Israel, pero forman un elemento importantísimo. Estas tradiciones dentro del desarrollo de la literatura bíblica, en este caso recogemos la literatura lírica, bíblica. ¿Cuál es el cuarto libro de la Biblia? Números. En el libro de los números. En el libro de los números están desde el capítulo 90 hasta el capítulo 106. Conjunto heterogéneo en el que se destacan los salmos que celebran el imperio universal de Yahvé. Este es el punto principal en el libro, ¿sí? De los salmos, que destaca el imperio universal de Yahvé, la universalidad de Yahvé. ¿Sí? Esto es lo que, es decir, la característica importante para saber por dónde yo puedo reflexionar o qué es lo que me tratan de decir esos salmos, de tal salmo hasta tal salmo, es esto concretamente. Esa es la lectura teológica incluso que uno hace sobre estos salmos. ¿Ya? Luego volvemos a repetir a ver si ha quedado entendido. El quinto libro, ¿cuál es? Deuteronomio. El Deuteronomio. El Deuteronomio. ¿Cuál es la tradición
la tradición bíblica que ocupa el libro del Deuteronomio? Deuteronomista. Muy bien, claro, exactamente. El quinto libro va desde el capítulo 107 en el libro de los Salmos hasta el 150. En esta última serie son de notar los llamados salmos graduales o de las subidas y del gran Jaleí, porque se iniciaba con el aleluya. Prácticamente es como la fiesta, ¿no? ¿Sí? Es como en la fiesta que se va destacando el pueblo de Israel, pero también hay una parte de arrepentimiento que tiene el pueblo, ¿no? El pueblo de Israel. Entonces, vemos que el primer libro se refiere, la primera parte del 1 al 41 se refiere al libro del Génesis. La segunda parte del libro, del 42 al 72 capítulos, se refiere al libro del Éxodo, ¿sí? Del 72 al 79 al tercer libro, y del 90 al 106 al tercer libro, al cuarto libro, y el quinto libro del 107 al 150. Bien, ahí voy a detenerme para poder compartir un poco. Salgo de esta parte. Vamos a ver, Mercedes Robles, ¿sí? Mercedes, discúlpenme que yo sea atrevido. Mercedes Robles. Sí, dígame. ¿Sí? En esta parte que usted miró, ¿sí? La parte de la dicción del Psalterium, recuérdeme cuáles son esos cinco libros que nos hace referencia en ese Psalterium, o también llamado en griego, en hebreo, el Tehillim. ¿Cuáles son esos 5 libros que recogen los salmos? Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Jueces y Números. Muy bien, muy bien. El primer libro, ¿cuál es la parte central? El primer libro que se refiere al libro del Génesis, que iba desde el capítulo 1 al capítulo 41, pero se refería a un elemento importante. ¿Cuál es este elemento importante? Vamos a pedirle que nos ayude David. Alexandra Sabán. Buenas noches, padre. David. Muy bien, se le atribuye a David. El tema central que habla de Yahvé. Exactamente. Habla sobre Yahvé. Habla sobre Yahvé. Bien. Continuamos. Ahora vamos a ver la clasificación. La clasificación. Se ofrecen muchas clasificaciones o catalogaciones de salmos. Vamos a tenernos a las más de manera general. Los signos, las súplicas y acción de gracias. Hay otros elementos que nosotros podemos encontrar en el libro de los Salmos, por ejemplo. Otras es el sentido del perdón, de la misericordia, que también vamos a encontrar, ¿sí? Pero por el momento nosotros vamos a detenernos en lo que es el himno, la súplica y la acción de gracias. Esta es la estructura y la temática que les quiero presentar en esta noche sobre el libro de los Salmos. Teniendo en cuenta que si no son los únicos géneros empleados, ni todos los salmos se pueden catalogar fácilmente dentro de cada uno de esos grupos. El himno. Vamos a empezar por el himno. Como lo indica la palabra, son salmos cuyo objetivo principal es la alabanza de Dios. Esto hay que remarcarlo
con resaltador rojo, o sea, amarillo, el color que ustedes quieran, es importantísimo. Dentro de los salmos, los signos que indican la palabra, indican las alabanzas de Dios, las alabanzas de Dios. ¿Cuál es la estructura? Suelen comenzar con una invitación a la alabanza. El cuerpo del himno detalla los motivos de la alabanza, fundamentalmente son dos: por la naturaleza, por la historia. Por la naturaleza, Dios admite en la creación. Por la historia, Dios signo de alabanza en su presencia en la historia del pueblo de Israel. Miren qué bonito. Dios no solo se centra, no solo escoge al género humano, sino que Dios escoge toda la naturaleza. Dios escoge toda la historia para poder también contemplar esa maravilla. Contemplar esa maravilla. Y en la naturaleza es la creación. En la historia es Dios digno de alabanza en la presencia del pueblo de Israel. Un poco haciendo como una hermenéutica para nosotros, perdón que me salga del tema, haciendo como una hermenéutica a nosotros, la creación. ¿Dónde nosotros contemplamos esto? Nuestra Amazonía. El Papa diría nuestra querida Amazonía en su exhortación apostólica. Y en la historia del pueblo de Israel, nosotros como iglesia somos también esa historia del pueblo. Somos esa historia de fe de Dios también. Algunos signos de los salmos, en los salmos vamos a encontrar el Salmo 8, 18, 23. Todos estos todos estos capítulos hablan sobre los himnos, que se refiere a la alabanza a Dios. Bien. Después de mirar la estructura, también los signos tienen unas especies, ¿no? Dentro de los signos destacamos dos temas: los cánticos de Sión y los salmos del reino de Dios. En los cánticos de Sión, parece ser que con ocasión de la fiesta de las tiendas, había una celebración que tenía como objeto festejar la elección de la ciudad de David y la supremacía del templo de Jerusalén. ¿Sí? Es decir, que los signos recogen la supremacía del templo de Jerusalén, recogen festejar, el objeto de la selección de festejar de la ciudad de David. Con esta ocasión se celebraba una procesión. ¿Dónde vamos a encontrar estos cánticos de Sión? En los Salmos 45, 47, 75, 86, 131. Un subgrupo de los cánticos de Sión también lo forman los cantos de peregrinación, que cantan la alegría de los peregrinos al llegar a Jerusalén. Volquémonos hacia el libro del Éxodo. Habrán tenido mucha alegría cuando volvieron a su tierra. Esta parte es muy profunda, ¿no? Muy profunda, que nos va indicando el libro de los Salmos, este subgrupo de los cánticos de Sión, el cantos de peregrinación. Y los encontramos en el 83, en el 90, en el 121. Cantos de peregrinación que cantan la alegría de los peregrinos al llegar a Jerusalén. En ellos podemos encontrar estos elementos: exclamación inicial de alegría, intercambio de saludos, catequesis en las puertas, oración de los peregrinos, fórmula de acogida. Todos esos elementos encontramos en estos salmos. Ahora recordemos, estamos viendo lo que son los signos, hemos visto la estructura, las especies, dentro de las especies, los cánticos de Sión como un tema, y ahora el segundo tema de especie es los salmos del reino de Dios. Estos salmos celebran el reino universal de Yahvé, como si de un rey terreno se tratara. Podemos distinguir entre ellos dos posibles momentos: la entronización o cortejo real y el homenaje al rey sentado ya en su trono.
vamos a hacer un paralelismo. ¿Se acuerdan de la palabra paralelismo? Más o menos significa como comparación entre salmos, entre versículos, entre libros también de la Biblia, entre el libro del Nuevo Testamento, el libro del Antiguo Testamento. Y hacemos un paralelismo con el libro del Apocalipsis, por ejemplo, ¿sí? Este cortejo real, este homenaje al rey sentado en su trono, lo encontramos también en el libro del Apocalipsis, como para hacer un paralelismo, ¿no? Aquí encontramos esto, los salmos del reino de Dios. Ahora vamos a ver el otro elemento, que son las súplicas. Las súplicas. Los salmos de súplica en sus diversas modalidades constituye sin duda el conjunto más numeroso. Como el nombre lo indica, se trata de salmos que se dirige a Dios para pedirle algo. Esto es concreto, ¿sí? ¿Qué implica los salmos de súplica? Pedirle algo a Dios. Vamos a pedirle, aquí voy a salir, vamos a pedirle a nuestra hermana Jacinta Villavicencio que nos diga una súplica que le hace ella a Dios. ¿Qué le suplica? Encienda su micrófono para poderle escuchar. Bien, no el micrófono. ¿De quién para ayudarle? ¿De quién para ayudarle? A Jacinta Villavicencio Ruiz. Bien, bueno. Allá. Bueno, ¿ya? No. Vamos a pedirle a Daisy Aguilar. Daisy Aguilar, una súplica. ¿Cuál es su súplica? Una súplica, denos. Una súplica sería pedirle a Dios por el cuidado de nuestras familias y ahorita que estamos pasando esta epidemia, pedir por el mundo entero. Precisamente, ha dado en el punto central. Eso es una súplica. Y en los salmos encontramos esta parte importante, ¿no? Voy a mirar, cuando ustedes se dirigen a la iglesia, piden por medio de las intenciones, también son súplicas. Claro que no son salmos, pero son súplicas. Hago este ejercicio para poder entender que dentro de los salmos, esta parte importante se describe, ¿no? La parte suplicante, la parte suplicante. Estas súplicas pues tiene también esta parte, ¿no? La estructura, es el preámbulo que contiene invocación inicial y súplica de carácter general, cuerpo del salmo que contiene la petición concreta, acompañada de los motivos de persuasión, estado lamentable del suplicante, inocencia, subjetivos y generalidad manifestada por Dios en anteriores beneficios, los objetivos, ¿no? La conclusión hímnica, expresión de confianza, incluso de certeza, de ser escuchado y acción de gracias. Las especies, a simple vista observamos que hay súplicas colectivas e individuales. Cuando estamos en la iglesia, es una súplica colectiva. Cuando ustedes están juntos, el papá, la mamá y los hijos, y están rezándole a Dios, están haciendo la novena, están haciendo el Santo Rosario, es también una súplica colectiva. Y la súplica individual es cuando usted se dirige solo a Dios. Conviene tener presente, no obstante, que muchas súplicas individuales en el fondo pueden ser súplicas también colectivas. ¿Sí?
¿Cuándo sucede esto? Cuando la persona le pide, te suplico, Señor, por la paz universal. Es una súplica que hace una petición colectiva. La fórmula personal no será más que un revestimiento para dramatizar algo de la súplica de Israel. El enfermo, el leproso, el calumniado, no sería en realidad más que el pueblo de Israel. Las súplicas colectivas. Vamos a mirar esta parte. Las súplicas colectivas. La ocasión de las súplicas colectivas puede ser un desastre nacional, una necesidad común. En el reconocimiento de los pecados colectivos, podemos considerar como súplicas colectivas el Salmo 11. Vamos a leer 3 versículos del Salmo 11. Buscamos en la Biblia el Salmo 11. Yo sé que ustedes están allí con su Biblia y buscamos el Salmo 11. ¿Ya? Muy bien. Bien. En Yahvé me cobijo. ¿Cómo pues me dicen, huye pájaro a tu monte? Que los malvados tensan su arco, ajustan la cuerda, su saeta para disparar en la sombra contra los honrados. Si están en ruinas los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Muy bien. Esa es una súplica. Vamos a pedirle, vamos a continuar las súplicas individuales. Hay numerosas y de contenido muy variado, ya que las necesidades que experimenta el hombre son también muy diversas. Se pide sobre todo verse libre de la enfermedad, de la calumnia y del pecado. Surge también la súplica ante la persecución, el destierro, la vejez, el peligro de muerte. De este tipo son los salmos, Salmo 3, ¿sí? Vamos a mirar el Salmo 3. Otra persona que me ayude leyendo el Salmo 3, los primeros versículos. Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que me dicen, ya no tienes en Dios salvación? Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Sigan nomás, sigan. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su nombre santo. Yo me acuesto y me duermo y me levanto. El Señor me sostiene. No temo, no le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Levántate, Señor. Sálvame, oh Dios mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos y a los malvados les rompes los dientes. La salvación viene del Señor, que tu bendición venga sobre tu pueblo. Muy bien, muy bonito este salmo. Vamos a mirar en dónde concretamente se puntualiza o por qué yo sé que se trata de una súplica individual. ¿Alguien me puede decir por qué se trata una súplica individual este Salmo 3? Y si es que me puede decir en qué versículo está especificando lo que indica como individual. Porque en todos los versículos está hablando en persona, porque dice, en mis adversarios eres mi escudo y sobre mi cabeza, entonces por eso sabemos que es individual. Exactamente. Porque está también en primera persona. Yo me acuesto y me duermo y me levanto. El Señor me sostiene. A mí, siempre está en primera persona. Exactamente. Entonces, por eso nosotros nos podemos dar cuenta cuando esta súplica es individual y cuando son colectivas, cuando se refiere ya, la petición es amplia, abarca a los demás. ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos? Muchos. ¿Ya? Ahora vamos a ver las súplicas especiales. Como tales podemos considerar
aquellas que se valen del esquema o estructura general. Lamentación, cuando la queja ocupa prácticamente todo el salmo. Imprecación, cuando la imprecación no es un simple elemento dentro de la súplica. Muchos de esos pasajes imprecatorios no son la oración del salmista, sino la producción de las palabras lanzadas contra él por su enemigo. En un género de retribución temporal que era el del Antiguo Testamento, estas imprecaciones expresan una exigencia de justicia, el restablecimiento del orden quebrantado. Estas expresiones fruto de fantasía, temperamento oriental, hay que considerarlas como fórmulas estereotipadas y como ropaje con el que se revisten las ansias de liberación y justicia. Y cuando tienen un carácter colectivo, la maldición va contra los que atenían contra Israel y su alianza con Yahvé. ¿Ya? Entonces, nos va describiendo esta parte, ¿no? Esta parte que es tal vez un poco explicar el qué significa esto en estas súplicas especiales, como este mensaje o los pasajes imprecatorios. Recordemos que lo imprecatorio es aquello que desea que a alguno le cause algún daño o tenga alguna desgracia. Eso es la imprecación, ¿sí? Y en los salmos encontramos también describe como un poco la desgracia que sucede, o que yo he caído como en maldición, incluso describe el salmo. Ahora vamos a ver la acción de gracias. ¿Sí? La acción de gracias. La acción de gracias puede aparecer al final de los salmos, de súplica. Pero a veces la acción de gracias es lo que da sentido a todo el salmo. Estos salmos fueron compuestos probablemente, o por lo menos se emplearon, con ocasión de celebrar los sacrificios de acción de gracias. La celebración de la Pascua, ¿sí? La celebración que ha salido Israel del Éxodo, ¿sí? Recordemos también esa parte cuando también María Magdalena es perdonada por Jesús. También celebra en el corazón. Estos salmos fueron compuestos probablemente, o por lo menos se emplearon con ocasión de celebrar estos sacrificios de acción de gracias. Y los salmos de acción de gracias son los salmos 17, 20, 29, 31, 32, 33, 39. Todos estos salmos nos describen la acción de gracias. Vamos a mirar un salmito de acción de gracias. Vamos a mirar el Salmo 102. Buscamos el Salmo 102. Bien, empiece cualquier persona. Señor, escucha mi plegaria, que mis gritos lleguen hasta ti. No me escondas tu cara en el día de mi desgracia. Vuelve tus oídos hacia mí el día que te invoco. Apresúrate en responderme. Pues mis días se esfuman, mis huesos consumen como brasas. Como hierba segada mi corazón se seca y hasta me olvido de comer mi pan. Con lo fuerte de mis sollozos, a través de la piel se ven mis huesos. Continúen, ¿sí? Se ven mis huesos. Me parezco al pelícano del desierto. Soy como la lechuza de las ruinas.
Paso en vela gimiendo como un pájaro, solo en un tejado. Todo el día me insultan mis enemigos, los que me adulan maldicen de mí. El pan que como es la ceniza, mezclo mi bebida con mis lágrimas, debido a tu cólera y a tu furor, pues me arrancaste de mí, tiraste al suelo. Mis días son como la sombra que declina, y yo me voy secando como el pasto. Mas tú, Señor, reinas para siempre, y te invocan por todas las edades. Tú te levantas enternecido por Sión, pues ya es tiempo que de ella te apiades, ya ha llegado la hora. Tus siervos se encariñan con sus piedras y sienten pena al ver sus escombros. Entonces los pueblos respetarán tu nombre y todos los reyes de la tierra tu gloria. Cuando el Señor reconstruya a Sión y se manifieste en su gloria, cuando atienda la oración del despojado y no se haga sordo a su plegaria. Escríbanlo para la nueva generación. Un pueblo recreado alabará al Señor. Pues se inclinó de lo alto de su santuario, desde los cielos miró el Señor a la tierra, para escuchar el gemido del cautivo y liberar a los condenados de muerte, para que resuene en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Se reunirán entonces los pueblos y los reinos para adorar al Señor. Agoto mi fuerza en el camino y abreviado mis días, pero yo digo, Dios mío, no me arranques a mitad de mis días, siendo que tus años corren de edad en edad. Hace tiempo que fundaste la tierra y a los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos se gastan como la ropa, los cambias de un vestido y se mudan. Pero tú eres el mismo, tus años no se acaban. Los hijos de tus siervos vivirán en ella y su raza siempre te servirá. Muy bien. Está agradeciendo, el salmista está agradeciéndole a Dios por toda esa grandeza que tiene. Y todos los reinos tienen que servirle juntos al Señor. Son súplicas, es acción de gracias, acción de gracias. Y así muchos otros salmos, ¿no? Ustedes pueden mirarlo, leerlo detenidamente. Recordemos, había otro elemento que se me estaba escapando. No tratemos de buscar en la Biblia pasajes bíblicos que a veces procuren quitarnos los problemas. No, Dios tiene su pedagogía divina para podernos hablar. Y la expresión que está escrita en las Sagradas Escrituras, pues no es como cuando la persona ha sido acostumbrada a ir a buscar en el horóscopo, ¿no? Voy a ver qué me dice el horóscopo en este día, lo que me va a pasar. No, los salmos, la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios se describe, se la vive de manera muy diferente. Nosotros no lo sabemos, cómo Dios se va manifestando en nuestra vida. Y aquí en estos salmos vemos que el salmista está viviendo a profundidad esa acción de gracias para decirle a Dios, pero no le está diciendo solo a Dios, sino que le está diciendo también todas las naciones tienen que darle gracias a Dios. Los géneros mixtos, también el hecho de establecer los tres géneros anteriores no quiere decir que todos los salmos pueden catalogarse dentro de sus límites. Con frecuencia aparecen salmos en que se mezclan y entrecruzan las diversas actitudes. Tenemos además salmos didácticos,
dentro de estos también los oráculos, los salmos reales, los salmos didácticos, por ejemplo, el Salmo 1, ¿no? El Salmo 1 tenemos, voy a leerlo rápidamente. El Salmo 1 dice la didáctica, ¿no? Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, ¿ya? Sino que complace en la ley del Señor y la medita día y noche. La didáctica, el día, la noche, ¿sí? Está los justos y los malvados, los pecadores y los santos. Es una didáctica que utiliza este salmo. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce frutos a su tiempo debido y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Al final de este salmo, es versículo 6, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Miren la didáctica. El Señor cuida el camino de los justos, utiliza como elemento camino de los justos, pero también utiliza caminos de los malvados, pero que terminan mal. La didáctica. Camino, justos, camino, malvados que terminan mal. Esta es como la explicación que también da la forma didáctica que tiene el salmista de querer transmitir esta parte. Los oráculos. Salmos de marcado signo profetizo, pronunciados por sacerdotes o profetas durante las ceremonias del templo, aunque no todos tengan esa conexión con el culto, ¿sí? Con el culto. Recordemos la parte profética era el que anunciaba el reino de Dios, anunciaba el amor, pero también tenía esa capacidad de denunciar. Los salmos reales, es decir, salmos relativos al rey, que pueden ser oráculos a favor del rey, oraciones por el rey, acciones de gracias por el rey, oraciones del rey, canto real de procesión, himno real y boda. Estos son los salmos reales, ¿no? De la realeza, del principesco, digámoslo así. Bien. Muy bien. Tenemos las 9:55 de la noche. ¿Preguntas? ¿Dudas? También pueden decir experiencias que ustedes han tenido a través de los salmos. Recordé, no es camisa de fuerza querer solo detenerme en la parte literaria, sino que también es que ustedes puedan expresar también lo que van sintiendo por medio de la lectura. Yo tengo la pregunta. Y yo quisiera saber por qué en el primer libro de Génesis, luego así avanzando en los 5 libros, primero dice Yahvé como el personaje central. Yahvé, luego dice Elohim, y también leí. Yo me voy a esto porque un poquito haciendo la comparación, los evangélicos siempre están con Yahvé y nosotros sabemos, para mí Yahvé es Dios, pero porque ellos, solamente aceptan Yahvé, que eso es lo que ellos expresan, y nosotros pues decimos Dios. ¿En dónde está? Tal vez ellos creen que siempre hay que poner Yahvé para todo. ¿En qué está nuestra, un poco como confusión? Algo así entiendo yo. Yo quisiera saber. Ya, bueno. Yahvé, recordemos, primero para los hebreos es un nombre que no se lo puede pronunciar. El nombre de Dios es impronunciable, primera cosa. Sí, son estas letras que nos describen Yahvé,
¿sí? Solo son, no hay vocales, solo son consonantes y no se puede pronunciar, o en la parte literaria, digámoslo así. Pero en la parte ya de culto, en la parte de vivir la experiencia de fe, a Dios no se lo podía. Recordemos que ni siquiera se lo tenía que pronunciar. Recordemos cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurar el nombre de Dios en vano, que lo expresa Moisés en los 10 mandamientos, Entonces, ¿por qué la situación con los evangélicos? Recordemos que un poquito también los evangélicos, entre comillas, han evolucionado un poquito en la literatura. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente tergiversando la situación, ¿sí? Los estudios bíblicos de los exegetas hablan de un tetragrama divino, es decir, que a Dios se lo comprende por medio de algo muy simple que ni siquiera se le puede comprender con el intelecto humano, ¿sí? Y es por eso que también los hebreos, los judíos, tienen un respeto importantísimo a Dios Yahvé. Por eso a Jesucristo no le consideran como Dios, no le consideran como el Mesías. Y los evangélicos, hay algunos evangélicos que sí dicen Yahvé, pero ahora ya no están diciendo Yahvé. Yahvé es en el Antiguo Testamento. ¿Qué nombre se le da también a Dios? Para poderme especificar. ¿Qué nombre se le da también a Dios? Creador, Padre Celestial. Ya, pero eso es en nuestro lenguaje ya. Ya. Los evangélicos más dicen no, el castellano, sí. No, los evangélicos nomás lo que dicen Jehová. También. No, Elohim. Abinú. Sí. ¿Se acuerdan? Elohim, Abinú en el pueblo hebreo. Después ya va evolucionando la parte literaria donde ya se le va a decir a Yahvé, se le va a decir Señor, se le va a decir Dios, que va evolucionando esta comprensión. Pero los evangélicos, en el Antiguo Testamento, a Dios, ¿cómo se lo llama? Tomando la explicación exegética, Yahvé. En el Antiguo Testamento es Yahvé. En la Torá es Yahvé. La Torá es Yahvé. En el Nuevo Testamento es Señor. Señor. Es Señor. Sí, es Señor. Y ya después de los Hechos de los Apóstoles ya se va comprendiendo Dios Todopoderoso, ¿sí? Jesucristo, Rey, Señor, Dios Todopoderoso, ¿sí? También se le va dando esa categoría también a Jesucristo que viene a formar parte de nuestra vida, ¿sí? Entonces, no sé si logré un poco como explicarle esta parte, pero los evangélicos toman esta parte de confundir, ¿no? El tetragrama divino. Tetragrama divino son estas 3 letras, 3 consonantes importantes para el mundo hebreo que ellos no se atreven a pronunciar. Ellos tienen que vivirlo. Ellos viven la fe de esa manera. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Hace tiempos me quedé con una duda. Un sacerdote, o sea, conversábamos, yo le conversaba acerca de los testigos de Jehová. Entonces yo le decía que ellos siempre lo nombran a Dios como Jehová tu Dios. Entonces yo le decía a él que ¿por qué era el nombre de Jehová? Pues bueno, él dijo que Jehová es como que si le dijéramos Dios, o sea, puede ser Jehová o puede ser Dios. Pero me quedó esa duda porque
yo siempre en los testigos de Jehová, pues en los evangélicos también escucho siempre Jehová. Entonces yo quisiera saber, pues si nosotros, para nosotros también lo podemos aceptar, o sea, ese nombre decir Jehová, ¿no? Porque es la mayoría de los testigos de Jehová. Entonces, según lo que yo entendí en el catecismo y lo que siempre nos he escuchado, ¿no? Que es nuestro Dios, Señor, Yahvé, como nos acaba de decir, en el Nuevo Testamento, pues también ya Jesús, Jesucristo. Pero sí, siempre me he quedado con esa duda porque el sacerdote no se puede decir que era igual, que lo llamáramos igual, sea Dios, o sea, todo. Pero bueno, eso, me quedé con eso, pues si no lo he preguntado, ¿no? Pero porque yo siempre le digo Dios, o sea, para mí es Dios, Yahvé. O sea, una vez le dije a una señora, hasta Yahvé le acepto, porque Yahvé también consta en la Biblia, pero Jehová no. No sé, pues si yo estoy mal, o también podemos llamar Jehová. Yo le voy a devolver la pregunta. ¿Usted cómo le llamaría? Yo, para mí, Él es mi Dios, mi Señor, mi todo, Yahvé, o sea... Vamos a comprender una parte que es importante. Estamos en un estudio bíblico y recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama a Dios para los hebreos? ¿Cómo? Yahvé. Puedo aceptarle incluso hasta que diga Elohim o Abinú. Pero el otro nombre no. Recordemos que el nombre de Dios es impronunciable. No se puede pronunciar consonantes. Lo que ha hecho, ¿sí? Los exegetas, los hebreos mismos, lo que han hecho es añadir o poner unas letras a las consonantes para poder pronunciar de alguna manera un nombre, ¿sí? Es como, por ejemplo, decir mi nombre, ¿no? J-M-Y, ¿no? ¿Cómo pronunciaría la J y la M y la Y? No se puede pronunciar, ¿sí? Entonces, bueno, si lo decimos en inglés, algo, ¿no? Pero no. ¿Ya? Si me permites, Jimmy, hay un nombre muy bonito que se llama Jesús. Sí, Jesús. Pero Jesús es lo mismo que Josué. Exactamente. Jesús es lo mismo que Jesé. Y hay un montón de nombres que tienen las mismas consonantes. Jesús, Josué, Jesé. Es exactamente lo mismo. Porque en hebreo no hay vocales. Las consonantes son exactamente las mismas. Así que no se mareen con los nombres, sino con las relaciones. Lo importante es la relación. Pero la pregunta sería más, por ejemplo, ¿por qué con las letras Jehová? Porque de todos modos está detallada dentro de la Biblia la palabra Jehová. No está detallada Jehová. No está en la Biblia. No está detallada. Recordemos que la Biblia tiene el canon bíblico. El canon bíblico tiene una estructura de profundización y de estudio por el cual digámoslo así, los primeros, digamos, descubridores o los primeros que dan, ¿sí? Que dan los nombres son los hebreos. E incluso nosotros los cristianos no nos hemos atribuido esa parte que tienen los judíos. Y por lo tanto, nosotros como hermanos de los judíos, pues tenemos que respetar esa parte que ellos tienen, ¿no? Entonces, esto de Yahvé es un invento, sencillamente. Perdón, lo de Jehová. Lo de Jehová es un invento, Ahí nos está poniendo pero el Padre Jesús, el pentagrama divino JWH. Pronunciar ese nombre JHB. JHB. Depende de las vocales que pongas. Si pones A, E, sale Yahvé.
si pones E o A, sale Jehová. Sí. Las consonantes son las mismas. Exactamente, las consonantes son las mismas. Y si le puedo poner la I, la U, pues sonaría de otra cosa, ¿no? Pero hay que respetar la tradición bíblica. La tradición bíblica es muy importante. Y no se trata de una persona, el fundador de los Testigos de Jehová. ¿Sí? Se trata de toda una historia que ha venido surgiendo y estamos respetando enormemente la tradición bíblica, toda la historia del pueblo de Israel. ¿Ya? Muchas Bien. gracias, Padre Jimmy. Sí, Gracias por la tranquilos. explicación. Me gustaría que para las próximas intervenciones, sea en esta o en otra tutoría, podamos referirnos también a la parte del tema. ¿Sí? Una pregunta, padre. Quería preguntar, o sea, se me apagó el teléfono y no lo escuché. Estoy con un... ¿Cuáles son los pecados colectivos que están dentro de los tipos de la súplica? ¿Cuáles son los pecados colectivos? Aquí me dice, cuando tipos de la súplica, las súplicas colectivas, son ocasiones de las súplicas que pueden ser, un desastre nacional o una necesidad común al reconocimiento de los pecados colectivos. O sea, ahí no le entiendo muy clarito, padre. Explíqueme, por favor. Muy bien. Voy a ponerlo, actualizar esa parte. Un pecado colectivo también se puede entender como un pecado social. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es un pecado social colectivo que hacemos todos? Un pecado colectivo que ahora se está viviendo a gran escala, creo yo, si no me equivoco. La indiferencia, padre, sería. No tanto, eso es un pecado individual. Un pecado La colectivo. mentira. También, bueno, se podría considerar las dos, pero es la corrupción. Corrupción, eso es. Ya, estamos La viviendo corrupción. la corrupción, la parte política, así que se lo está viviendo. Entonces, esos son los pecados colectivos, los pecados que, por ejemplo, la contaminación es colectivo, todos contaminamos. Nadie se queda fuera de cometer ese pecado. Ya, padre, gracias. Lo que pasa, yo digo colectivo, será cuando nosotros conversábamos así entre dos, o sea, me quedó. Gracias, padre. Lo que pasa es que parece que la batería de mi teléfono, el internet, está un poco que se me va, se me viene. Tuve hoy día bastante dificultad para escuchar su mensaje. Muy bien, de nada. Bien, Pero tenemos creo que ¿Sí? Creo que el tema no es exactamente los pecados colectivos, sino más bien la súplica colectiva, que sería básicamente pedir por el mundo entero, pedir por la comunidad, pedir por el pueblo, hacer esa súplica a Dios. No, o sea, yo sí me entendí el tema. El problema es de que yo me quedé con esa duda de que hablaba sobre los tipos de súplicas, pero dentro de los tipos de súplicas me quedó esa duda de que me hablaba de los reconocimientos de los pecados colectivos. Entonces, yo cuando no me queda algo claro, o sea, yo con confianza pregunto. Eso era, padre, gracias. Sí, muy bien. Claro, para eso estamos aquí, para aprender. Bien, bien. ¿Alguien más? Tengo una pregunta, sí, señor. Usted habló al principio que la doxología. Yo no sé si yo no he leído los anteriores textos, pero no me quedó clarita la palabra de doxología. Ya. ¿Qué significa doxología? Sí, la doxología es prácticamente la palabra, en este caso está refiriéndose en la Biblia sobre la alabanza, ¿no? La alabanza que tiene, la gloria, una opinión sagrada que se está dando dentro de este estudio bíblico, ¿no? O sea que si yo digo una doxología, ¿puedo estar hablando de una alabanza o de una opinión sagrada?
Sí, es precisamente, sí, para no referirme a otras cosas, es justamente esto, ¿sí? Es sobre el culto, sobre alabar, adorarle a Dios. Por ejemplo, voy a la doxología en el momento de la Eucaristía, del Eucatos. ¿Quién me puede decir dónde encontramos esta doxología en el momento que el sacerdote está celebrando la misa? En el momento de la transubstanciación, Padre. Exactamente. Wow, muy bien, me ha sorprendido su respuesta. Qué bien. ¿Y qué es la transustanciación? El momento que el pan se convierte en cuerpo de Cristo. Exactamente, que esa hostia, esa masa, muy bien, la hermana Magdalena está dando un like por ahí. Bien, muy bien. Cuerpo y Bien. sangre de Cristo. Exactamente. Para no referirme a otro En el momento de la tema, ¿sí? consagración. ¿Perdón? En el momento de la consagración. Sí. Muy bien, felicidades, felicidades. Quiero felicitarles a todos ustedes por la formación que están teniendo y el interés que le están poniendo, esas ganas. A nosotros los tutores, pues con esta participación que ustedes van haciendo, pues nos impulsa a continuar. El trabajo es mutuo, ustedes y nosotros y ustedes. Dios le pague. Tengo un minuto más para poder cerrar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O Padre, una yo tengo última una pregunta. Sobre las tareas. Verá, el día de hoy yo vi que estaba Biblia 6 y yo pensé que era una tarea, pero resulta que se repite la tarea del Padre Jesús García. Tal vez haya una equivocación, ¿no? Ya, ahora lo estoy revisando precisamente. A ver, Biblia 5, persona 2, Biblia 6. No. Está Biblia 6, está los textos, descargar todas las tareas, la Sí, pero dice reflexión. Biblia 6 tarea y ahí abrí ese archivo y está de la personalidad, se repite. Hijita linda, estamos subiendo todavía información. Sí. Falta todavía el foro y ahí se completa. Y ahí no se preocupe que las tendrán todas. Sí, ya lo miré, he visto. Me falta poner precisamente el foro. El foro, yo les quiero invitar que de aquí en adelante vamos a aprender a hacer exégesis lineal, ¿sí? Vamos a aprender a hacer exégesis con estos salmos, ¿sí? Para que ustedes recordar, no es nuestro criterio, nuestro comentario, lo que yo tengo que transmitir. Lo que yo tengo que transmitir en un primer momento es el criterio de la tradición bíblica. Teoría de los salmos, ¿Sí? no. ¿Ya? Padre, una pregunta, por Y favor. luego, pues, ya la experiencia de uno que tiene de Dios. Esas dos partes, si las hacemos saber a los demás, pues estamos completando el examen. Sí, Padre, una pregunta. Es la siguiente. Todos los salmos son, dedicados a Dios. Una pregunta. ¿Por qué no hay salmos dedicados a Jesús o al Espíritu Santo? Disculpe que lo haga de esta manera. El Antiguo Testamento, ¿hacia quién está dedicado? No. Para Todo el los Antiguo judíos. Testamento. No. Recordemos, el Antiguo Testamento es la experiencia de fe, pero es como la antesala para la vida de Jesucristo. El camino que seguimos para llegar al Nuevo Testamento, que es Jesús. Exactamente. Y los salmos, que recordemos que recoge todos los 5 libros primeros de la Biblia, ¿sí? Los 5 libros primeros de la Biblia,
están, digámoslo así, intrínsecamente ya hablando sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 22. ¿Quién me puede decir el Salmo 22? El Señor es mi pastor. Por razones. Nada me Nada faltará. me faltará. ¿De quién Pero no es estaría haciendo 23. referencia? Pero no es Salmo 23. ¿Ya? ¿De quién estaría haciendo referencia? A Dios. Primera cosa. Jesús. No, se están equivocando. No está haciendo referencia ni a Jesús ni a Dios. Primera cosa. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Se está refiriendo a un rebaño, a unas ovejas y a un señor, aunque uno que se sale a pastar las ovejas. Ah, no nos dice nada. ¿Sí? Entonces, ya la otra parte, la parte exegética, es que está hablando de la parte real, Jesucristo, el buen pastor. Todo el Antiguo Testamento va a hacer referencia a Jesucristo. Los profetas que vimos últimamente también habla de unos profetas concretos. Profeta Jeremías, profeta Isaías, Ezequiel, etcétera. Pero todos ellos están refiriéndose ¿a quién? A A la Jesús. venida de Jesús. A Jesús, la venida de Jesús. De igual manera en los salmos. Los salmos hablan de la vida de Jesús. Hablan de la experiencia de fe del pueblo de Israel, pero es en sí de Jesucristo. De Jesucristo. O sea, padre, esa parábola que Jesús nos dejó, o sea, lo que pasa es que nosotros a veces al leerla no la analizamos. Es esa parábola que nos dejó Jesús es mi pastor y nada me faltará. Es verdad que se refiere a un señor, como usted lo dice, pero, o sea, también es como un ejemplo que nos acordamos de él y si estamos con él no nos falta nada, o sea, sí. Sí, por eso yo les he insistido en los primeros módulos, primeras tutorías, los géneros literarios. Toda la Biblia va a hablar como géneros literarios y tiene esta categoría, ¿no? Tiene esta categoría de hablar por medio de géneros literarios. Y tenemos que, esos géneros nos van a ayudar a entender el análisis exegético que vamos a hacer a continuación para poder ir concretando cosas. Bien, yo sé que ustedes tienen más preguntas, sí, más preguntas. Voy a cerrar ya. Quiero preguntarles la forma, la metodología que se está llevando. ¿Está bien? ¿Tengo que mejorar? ¿Tengo que poner algo más para poder ir, según yo, avanzando también? Y con eso termino. La verdad que hoy estuvo mejor que la clase pasada, porque hoy ya fue más didáctico, fue como para unos más resumidito, más fácil de comprender, mejor explicado, porque las otras yo las sentí como un ladrillo así bien pesado, difícil de entender, pero hoy así en la metodología que lo mostró se ve mejor, se entiende un poco mejor. Bueno, gracias, gracias. Como no, tratar de hacerlo mejor, Bueno. Padre, perdón, padre. También, pues, en el momento preciso debe hacer su debida corrección, porque la hermanita anteriormente dice que es una parábola, el Salmo, el Señor es mi pastor, no es una parábola. Entonces... Sí, no es una, no se es. debe recalcar en el momento, porque se va a quedar con eso que es una parábola, no es. No es una parábola, pero sí, no es una parábola, pero sí es algo de la vida. Lo que hace un pastor con las ovejas, ¿qué hace un pastor? Claro. Cuida. Sí. Pero bueno, no se trata de una parábola, Pero como un ejemplo, padre, para nosotros. Como un ejemplo. Bien. O sea, para que nos quede claro, o sea, sí. Vamos a continuar. Recordemos, hay el Nuevo Testamento y ya vamos a entrar en el Evangelio de Juan y ahí nos vamos a encontrar de nuevo con Jesús el buen pastor. ¿Ya? Bien. Bueno, vamos a rezarle a la Virgen María
el Ave María. ¿En qué evangelio encontramos esta descripción de que se aparece el ángel Gabriel a María? En Lucas. Muy bien, en el evangelio de Lucas. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Mario. Mario, por favor, háganos rezar el Ave María y terminamos. Padre. Pues bueno, vamos a terminar esta reflexión de este trabajo, que es muy importante para nuestra educación cristiana. Dándole gracias a María, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar la noche hoy. No permitas, Madre mía, que caiga en pecado mortal ni muera sin confesión. Y vos, como una buena madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanitas. Buenas Buenas noches, noches. padre. Gracias. Buenas noches. Vemos el próximo martes. Padre, sobre la tarea, iba a hacer una pregunta. Ya se me fue. Padre, sobre la tarea, quería ver si me aclaraba. Hay un cuadrito, a base de ese cuadro le hacemos la tarea. ¿De cuál tarea está hablando? ¿De cuál La tarea? de Biblia. ¿Cuál de las tareas? La primera tarea. La primera tarea es que ustedes tienen que hacer una clasificación de... ¿Solo clasificarlos así? Claro, clasificarlos según los contenidos, según los temas. Ya, listo. No, sí, porque había un cuadrito y dije, ¿será ese el ejemplo? Ya voy avanzando. No sé ningún cuadrito, no. No, porque yo mismo me encargo de subir todas las cosas en la plataforma. Así que sí sé más o menos lo que he visto. No, tranquila, no hay ningún cuadrito, ustedes tranquilamente pueden hacerlo. Ya, listo. Ya, gracias. Eso no más. Y por si acaso, pues bueno, para que todo el mundo sepa que falta todavía una tarea de colocar y por eso alguien dice, bueno, no están completadas, claro, no están todavía completas. Pero ya esperamos que para estos días tengamos todas las 4. Además, nunca conviene que sean muy ansiosos por hacer las tareas. Primero tienen que leer, que estudiar. Y después de las tareas, no apuren demasiado las tareas. Aguanten, lean, estudien, esperen, aguanten. O sea, no hacer las tareas ahora, sino ya hacia el día 20, más o menos. Ahí sí. Mientras tanto, ahí no. Estudien. Pero padre, por eso le digo algo, Padre Jesús. Los cuestionarios y las tareas, mándele de último. Primero mándenos todito para ver así como lo hizo. Porque hay que leer y leer y leer para comprender. Los consejos suelen ser buenos, pero al final haré lo que me parezca. Bueno, Padre, agradecer a Dios, a la Virgen y a ustedes por ese sacrificio que nos hace. Agradecer a todos los hermanas y hermanos que estamos pendientes, aunque es un poquito cansado, pero no imposible. Que Dios y la Virgen nos cuide y los ángeles nos protejan. Usted no se cansa, Dios mío, de mi vida. Diosito de mi vida. Pobre marido. Padre Jesús. Bueno. Hasta mañana. De todas maneras, también la grabación porque sí graba.